En un médano, Lola de 15 años que había salido a caminar, le dijo a la madrina, bueno, salgo a caminar un ratito, iba a hacer un trayecto de aproximadamente 5 kilómetros. Ese es un lugar, se lo preguntábamos ayer a gente que conoce, por supuesto, a uruguayos, ese es un lugar donde no se puede producir, una persona no puede tener un accidente en ese lugar, porque la geografía es una geografía sencilla, es un llano total, hay médanos, pero no puede haber un accidente. Sí podíamos, y eso lo interpretábamos ayer, la posibilidad de que se haya metido en el mar y que Lola hubiera tenido un accidente dentro del mar. Pero lamentablemente tuvimos la peor noticia. A Lola la asesinaron. La encontraron a 400 metros del lugar donde la habían visto algunos testigos por última vez en compañía de un hombre, lo decíamos ayer, de 36 años, unos 60, unos 65, canoso, estaba semienterrada. Y bueno, los datos de la autopsia establecieron que fue asfixiada. Asfixiada y que en el cuerpo tiene varios cortes, Lola tiene varios cortes producidos por un cuchillo. Claro, mucha gente está pensando lo mismo que pensé yo. ¿Cuál fue el móvil? Es decir, la terminan asesinando para encubrir una violación. Bueno, todavía ese detalle no lo tenemos. Si Lola fue violada y luego asesinada, esto no está y por lo menos por ahora no lo dice en la autopsia, pero en instantes vamos a estar con Tuni Coleman, que nos va a traer información exclusiva a ver si efectivamente encontraron, luego los peritos cuando realizaron la autopsia, si encontraron detalles que puedan explicar el móvil. Es decir, ¿por qué este hombre, el principal sospechoso, por qué la habría atacado? Si es que el principal sospechoso es el que cometió el delito. Ahora está frente a la jueza. La jueza lo va a indagar en instantes, en minutos. Lo encontraron yendo hacia Montevideo. Exactamente, arriba de un ómnibus sobre la ruta 9. Este hombre de unos 36 años se encontraba allí dentro de este vehículo cuando el chofer, y de acuerdo a las características que se había dado de un supuesto sospechoso, llamó a la policía porque creyó reconocerlo. Claro, dio la alerta muy bien, ¿no? El chofer dijo, este es el hombre, este hombre aparentemente se estaba escapando, se estaba yendo desde Rocha a Montevideo. Sí, a 100 kilómetros desde donde encontraron el cuerpo de Lola. Exacto. Allí fue detenido. Por eso daba la impresión de esta zona. Seguimos viendo toda la zona de Rocha, donde, como decíamos, es una zona de playa muy concurrida y allí esto habría ocurrido a plena luz del día, a plena luz del día. ¿Cómo se acercó? ¿Cuál fue la intención? ¿Qué pasó con la mochila? Bueno, son un montón de preguntas. A propósito de esta muerte, ayer nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el jefe policial de Rocha y además el jefe policial de Rocha hace horas atrás daba estos detalles. Con la parte, digamos, donde ocurrió el hecho, tenemos nosotros determinados controles para que si hubiera alguna otra persona cerca de la escena del hecho se pudiera detener. Jefe, ¿la persona detenida es residente de allí de la zona? Es residente de Rocha. ¿Comisario, se presume que la chica fue atacada en el lugar donde estaba muerta? Eso nosotros no podemos presumir ni podemos aventurar esa información. Las pericias y los informes técnicos irán a determinar ese hecho. ¿Investigan el tema de las llamadas telefónicas, esos mensajes de WhatsApp? ¿Qué fue en definitiva? ¿Fueron mensajes? ¿Fueron llamadas? Eso es parte de la información reservada que se está investigando. Efectivamente existieron, es una línea de investigación, se recibieron llamadas, se recibieron WhatsApp, hay mensajes de texto. ¿Habrá análisis de ADN sobre la persona que en este momento está detenida? Se van a hacer todos los estudios pertinentes, científicos, con la persona detenida y con todas las personas sospechosas que sea necesario. Nuestro querido compañero Nicolás Cáceres ya está en Rocha para contarnos, bueno, todo lo que está allí ocurriendo. ¿Cuáles son tus impresiones, Nicolás? ¿Qué puede haber pasado? ¿Está detenido verdaderamente el hombre que puede haber asesinado a Lola? ¿Qué otros datos tenés? Nicolás, bienvenido.
Esteban, los datos de esta persona, o principalmente cómo estaba vestido, coincide con lo que había dicho el testigo en su momento, que había visto a Lola caminando con un hombre que estaba con una remera azul, que estaba con un pantalón negro, y por eso fue detenido en la madrugada un colectivero que lo llevaba y estaba cerca de Punta del Este. Estamos hablando de Pan de Azúcar, una ciudad ubicada a unos 170 kilómetros de aquí. Fue que se sacó, lo bajó del colectivo y llamó a la policía. Los últimos datos que conocemos, y esto que puede coincidir con lo que decíamos de esta persona que fue detenida, es que, según nos decía el vocero de la Corte Suprema de aquí de Justicia, hablaba de que la chica murió por asfixia y que tenía heridas de arma blanca. Él lo que cuenta es eso. Todavía no está la autopsia, esto es una autopsia preliminar que se le realizó aquí, el cuerpo ya fue hacia Montevideo, donde en el Instituto Técnico Forense se le va a hacer la autopsia principal. Pero hace segundos lográbamos conversar con él y nos hablaba de eso. ¿Por qué decíamos que coincide con lo que tenía el detenido? Bueno, el detenido también presentó algunas heridas de arma blanca en sus brazos. Él aduce que esto es por una pelea que tuvo con su mujer y por eso su mujer ha sido llamada a declarar en las próximas horas también para saber cómo es la relación con este hombre. Por supuesto que se les han sacado muestras de ADN y se espera también parte de esa declaración que se va a dar en las próximas horas. Pero es importante remarcar esto que nos decía el vocero. Si bien no es oficial, él nos contaba acerca de los datos preliminares de la autopsia, que murió por asfixia y que tenía algunas heridas de arma blanca. ¿Cómo la encontraron a Lola? Lola estaba con la ropa como había salido vestida en su momento, no tenía rasguños allí en la ropa, estaba de la misma manera que había salido vestida y estaba, bueno, como hemos ido contando a lo largo del día, a unos 3,5 kilómetros o 4 de su casa. Al principio se había dicho 400 metros, esto no fue así, es a 4 kilómetros que se encuentra aproximadamente Aguas Dulces de la zona de Balizas, de donde salió Lola caminando. Nicolás, ¿hay algún dato del móvil de cuál podría ser la razón de por qué este hombre terminó asesinando a Lola? Intento de violación, ella se resistió, por eso los cortes con un cuchillo. ¿Se puede explicar algo más sobre eso? Todavía la policía aquí y los investigadores no dicen que este sospechoso sea el autor del crimen, y es más, se están averiguando por otro lado también. Por supuesto, han llamado otra vez a declarar al carpintero, que fue el último testigo que vio a Lola, y están haciendo diferentes allanamientos. Sabíamos que en estos minutos se están realizando 2 allanamientos. Uno con ese llamado que se había contado que hubo antes de cuando se realizaba la búsqueda, un llamado o un mensaje a través del Facebook en donde decía que Lola estaba bien. Bueno, ese allanamiento se debe a la persona que hizo esa broma, se puede llamar, y por qué la hizo, si la conocía o no la conocía. Los investigadores en ese caso todavía no han cerrado este crimen, dicen que queda mucho todavía por resolver y por saber. Y en cuanto al móvil, aquí están todo el mundo conmocionado. En la zona también, estamos hablando de un balneario turístico muy chico, nosotros le decíamos que es un pueblo de pescadores, Balizas, Aguas Dulces, muy pocas casas, vive no más de 300 personas en el año que van y que vienen, y por eso están totalmente sorprendidos, porque nunca pasó algo similar en la zona. Sí, y no imaginan que haya habido una pregunta, para permitime. esto, por supuesto. A propósito de lo que estás desarrollando, y vos que sos, que son tus pagos, ¿no? Uruguayo querido. Ese es un lugar, me comentaron, donde ha ido a vivir Romina, por lo que tengo entendido, me comentaban esto, que han ido a vivir allí personas que quieren estar en contacto con la naturaleza, hay muchos bohemios, ecologistas. ¿Es esta onda la de la gente que está viviendo en la zona de Balizas, entre Balizas y Aguas Dulces? Sí, es así, Esteban. Es más, en muchas de las casas que se encuentran instaladas en este lugar no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica. Pasa lo mismo que en la zona de Cabo Polonio, muy cerca de La Paloma. Son pueblos
de pescadores que no se han desarrollado como sí sucedió con algún pueblo más adelante como es Punta del Diablo. Por eso es una zona muy tranquila en donde sí se puede disfrutar del océano, del mar, mucha arena, muchas dunas, mucho monte también, mucho bosque, y es por eso que la gente estaba totalmente sorprendida. Es más, apareció el cuerpo, estábamos hablando de una distancia de aproximadamente unos 4 kilómetros desde donde salió hasta donde llegó. Allí se habían realizado rastrillajes a la mañana. Ahí estamos viendo el mapa, el cuerpo estaba semienterrado. Nico, Sí. estábamos recién mostrando el mapa para que se vea la distancia, para que quede claro que había una distancia entre Balizas y Aguas Dulces, que era el recorrido que iba a hacer Lola, de aproximadamente 4 o 5 kilómetros. Ahí lo estamos viendo, 2 círculos, uno dice Aguas Dulces, barra de Balizas. Ella iba a caminar desde un lugar hasta el otro, y allí en el medio, prácticamente entre estos 2 pueblos, es donde ocurre un asesinato. Por más que las autoridades, yo entiendo y respeto, las autoridades uruguayas dicen, bueno, esto no suele ocurrir, pero es un asesinato salvaje, porque recordemos que no solo la asfixiaron a Lola, sino que además tiene varios cortes con un cuchillo. Y lo saben, y es por eso que están tratando de resolverlo lo más rápido posible, de encontrar el culpable. Aquí estamos en el juzgado nosotros, y no solo está la persona que fue detenida en la madrugada de hoy, sino que también están los familiares de Lola. Un dato que nos decía el jefe de policía hace minutos nada más. Los familiares, o por lo menos los padres de Lola, no fueron a reconocer el cuerpo en la morgue. El cuerpo de Lola ya fue enviado hacia Montevideo, en donde aquí se hizo algo muy primario, lo que fue la autopsia. ¿Qué fue, la tía o el tío, para no, trabajar Nicolás? directamente con asesinatos. Sí, estuvo aquí el tío, el padrino, que le llaman algunos de Lola, quien estaba esa tarde cuando la dejaron salir a caminar, pero los padres no fueron a reconocer el cuerpo. Eso nos decía el jefe de policía hace muy pocos minutos, y sorprendía también por la situación. Dice que sí, él lo había reconocido el padrino, pero no los padres. Bueno, no, lo que pasa es que imagínense también, ¿no? Los padres tener que ir a reconocer a una hija que le deben haber dicho, mirá, está cortada con un cuchillo en varias partes del cuerpo. Si lo puede hacer otra persona, yo la verdad que me parece más que comprensible seguramente padres que están conmovidos. Tuni, vos tenías una consulta para hacerle. Nicolás, en principio, el lugar donde la mataron es donde apareció. Es lo que dicen los investigadores, porque cuando nosotros hablábamos acerca de que a la mañana se habían realizado rastrillajes en la zona y no habían encontrado el cuerpo, y sí a la tarde, se pensó en un momento que había sido trasladada. Bueno, no tiene en su cuerpo muestras de haber sido arrastrada hacia el lugar. Y estamos hablando de una diferencia importante en cuanto a dónde estaba su casa, dónde salió, hacia dónde llegó. Por eso piensan aquí que sí, que fue asesinada en el mismo lugar donde fue enterrada. O sea, que alguien la llevó hasta ahí con algún verso, supongo, claro, o amenazada. No hay signos de arrastre, no hay signos de que haya llegado hasta allí como obligada, sino que aparentemente habría llegado, como bien dice Tuni, porque, no sé, la convencieron, algún engaño, le dijeron, mirá, en tal lugar te puedo dar tal cosa. Vaya a saber cuál fue el diálogo que tuvo esta chica, Lola, con el asesino, que no sabemos si el asesino... Sí, y reitera... No, yo te decía, Nicolás... No, Esteban, perdón, reiteramos que es una autopsia preliminar, ¿no? Claro, y no sabemos si el asesino es el que está en estos momentos siendo indagado por la jueza. Puede ser que el asesino esté suelto y que la persona que está siendo indagado está siendo indagado porque lo vieron en algún momento acercarse a esta chica por cualquier razón, y hace muy bien la policía, obviamente, en llevarlo ante el juzgado para investigar todo. Va a ser fundamental, Romina, acá lo que diga la mujer de este hombre, porque como este hombre tiene cortes, tiene que explicar la mujer por qué esos cortes. Y estos cortes ella los vio antes... ¿De cuándo datan? Claro, antes de la muerte de Lola, sí. O si no los vio, ella no sabía que su marido estaba cortado, entonces ahí la situación es más complicada. Sí. ¿Querías hacer una consulta? Sí, Nicolás, bueno, vos decías que el cuerpo, bueno, estaba semienterrado, 400 metros de donde supuestamente la vieron por última vez.
que tenía sus ropas, las mismas que tenía cuando salió, que había por allí también a unos metros unas hojotas, pero lo que falta, y es fundamental, es la mochila. Es la mochila. Sí, una mochila que llevaba un libro, por lo que decían sus familiares, una mochila que no ha sido encontrada hasta el momento. También en eso se basan los investigadores, saber qué era lo que llevaba, que podía haber sido confundida con una laptop o con una computadora y un motivo de robo, el asesinato. Pero la mochila todavía no apareció y es uno de los puntos importantes en la investigación. Por supuesto, se sigue trabajando, claro, tanto en la zona como también, como decíamos recién, con allanamientos en otras casas, ¿no? Bien, es muy importante, a ver si nos ponemos de acuerdo con este dato, porque se habla de que lo vieron a él, al sospechoso que está en estos momentos siendo indagado por la jueza, lo vieron al lado de Lola, por eso lo describen vestido con remera azul, un chupín negro, un pantalón, chupín negro, estaba caminando al lado de ella y llevando una mochila rosa que presumiblemente esa mochila rosa sería la mochila de Lola. Ahora, te pregunto, ¿se aclaró con qué mochila lo encontró la policía? ¿Con qué mochila fue arrestado y llevado al juzgado? ¿Es la misma mochila rosa de Lola o es otra mochila? La palabra del jefe de policía que habló hace minutos nada más no habla de una mochila en esta persona. Es más, ellos hablan de que la mochila todavía no la han encontrado. Por eso decíamos que es uno de los puntos importantes de la investigación. Sí se lo reconoce a este sospechoso, o por lo menos se lo trae como detenido por un identikit que fue formado por el testigo, por este carpintero del que tanto se ha hablado en las últimas horas, que fue el que vio por última vez a Lola, o por lo menos él dice haberla visto con una persona con esos detalles que vos dabas, Esteban. Se realizó un identikit y ese identikit dio con esta persona que estaba viajando en el colectivo. Pero no quiere decir que sea el autor del crimen, sí que tiene marcas y que seguramente con la indagatoria a su esposa y si puede o no justificar esas marcas, las mismas que puede llegar a tener Lola en su cuerpo, bueno, quedará detenido o no en las próximas horas. Bien, bueno, Nicolás Cáceres, vamos a seguir con este tema, por supuesto. Gracias por los últimos datos que nos diste. Muchísimas gracias. Y estamos con Tony Coleman y te preguntamos, Tony, bueno, a ver, expliquemos un poquito más la autopsia.